lo quiero grabar rápido y medio así nomás porque quiero que salga cuanto antes, porque quiero que podamos llegar a entender esto antes de que la gente se olvide de este tema y pase como un pibe más que prácticamente estuvo al borde de morir a manos de una madre negligente, hija de la gran puta, y donde hacemos de cuenta que esto es un caso aislado más, como si nada estuviera pasando, como si no tuviéramos un problemita cultural a la hora de interpretar este tipo de delitos, ¿sí? Vamos de una. En Santiago del Estero acaban de detener a una madre de 27 años de nombre Fátima Juárez después de cometer maltratos atroces contra su bebé, un bebé de 1 año y 2 meses de edad, ¿sí? Un nenito minúsculo, un bebecito así chiquitito. Al que tuvo toda la intención de matar, y eso es lo mismo que le dijo al papá del bebé del cual estaba separada desde antes de que el bebé naciera. Esto fue una venganza personal de la madre contra el padre, y esto lo sabemos porque así se lo transmitía la loca de mierda al padre del bebé. El padre del bebé fue desesperado a la comisaría, ¿cómo es que se llama? Sí, a la comisaría número 2 de la mujer y la familia de la banda para denunciar todo lo que estaba pasando, y fue con su teléfono celular donde la madre por WhatsApp le había enviado todos los videos de golpizas que filmaba la madre con su celular, donde violentaba al nene de formas atroces y se lo mandaba al padre, donde le apretaba la cabeza con la cabeza del bebé de 1 año y 2 meses entre las piernas, o sea, una aberración absoluta, y donde la madre le decía cosas terribles, como por ejemplo, a ver que se los voy a leer, algún día al bebé le va a pasar algo, lo vas a ver a tu hijo retratado en todos lados, básicamente haciéndole saber, tirándole la idea de que pensaba matarlo y que se iba a terminar convirtiendo en un caso como el caso de Lucio o el caso de Milo o el caso de tantos otros nenes que han terminado en situaciones similares. Y le decía también, voy a dejar unas pastillas para que tome y muera. Realmente a mí ni me interesa, decía la loca de mierda, se lo decía el padre por WhatsApp, mientras el bebé de fondo lloraba, ¿sí? Esto es un caso que terminó en final feliz, entre mil comillas, porque después de que el padre acudiera desesperado con estos videos y con esta evidencia a la comisaría, se consiguió hacer un allanamiento de urgencia en la casa de la mujer, se consiguió rescatar al niño, que ahora está, ese es otro tema, ahora está bajo la tutela provisoria de la abuela materna, es decir, de la madre de la agresora. No sé cómo funcionan esos procesos, no me atrevo a dictaminar si eso es lo correcto o no, si deberían haberse lo dado al padre. No sé si teniendo un padre que es el que interpuso la denuncia, que es quien veló por el bienestar de ese bebé, es lo correcto darle la tenencia a la madre de la agresora, que no digo que sea una agresora per se, pero el nenito tiene un padre, o sea, quizás habría que considerar dárselo a él. Pero bueno, al margen, el bebé está vivo, el bebé fue rescatado y hubo una fiscal que hizo una auditoría de los audios y de los videos en términos de urgencia, que actuó rápido, que actuó bien y que se pudo rescatar a este menor y se detuvo a la madre. Esto es un final feliz, entre un montón de comillas. Un final feliz que otros pibitos lamentablemente no tuvieron. Final feliz que Lucio no tuvo. El caso de Lucio no hace falta ni que se los relate, ¿no? O sea, le he dedicado miles de videos en este canal. Es un caso extremadamente conocido, es un caso que marcó un antes y un después en la forma en la que entendemos este tipo de crímenes acá en Argentina y en todo el mundo, de hecho, por la atrocidad de todo lo que ocurrió, por la alevosía, por la falta de humanidad, por la crueldad con la que se manejaron las dos perpetradoras y porque quedó de manifiesto un verdadero odio de género por el cual se cometieron estos crímenes contra el pobre nene. Recordemos que en el crimen de Lucio también mediaron 7 denuncias falsas contra la familia paterna de Lucio, un detalle no menor. También nos recuerda el caso de Nadia Fusileri, una señora que terminó matando a sus 2 hijos, Marcelino y Pía, perdón. Marcelino, que tenía 4 años, y Pía, que tenía 2, degollándolos con un bisturí, ¿sí? Gatito, mientras los pibitos dormían. Fusileri después terminó suicidándose, cortándose ¿sí? Pero sobrevivió. Y la atrocidad, la masacre fue planificada como una forma de venganza. Una forma de venganza contra el padre de los niños, ¿sí? Y esto quedó de manifiesto en la corte provincial que juzgó este hecho.
De hecho, la madre había dejado una carta al padre, una carta terrible, escalofriante, en la escena del crimen, culpándolo a él y prometiéndole que él pagaría por cada gota de sangre de sus hijos, ¿sí? Hace poco también hubo otro caso que vale la pena tener en mención, un caso de una señora que mató a su hijo con autismo y le escribió una carta al padre diciéndole: ya podés volver con tu compu, tus instrumentos y tu vida, donde todos te idolatran creyendo que sos una gran persona, ya no tendrás que esconder tu celu ni borrar los mensajes, me cansé de que seamos invisibles, de callar para que no explotes, de no poder opinar nada porque vos querés otra cosa, pero ya está, ya no hay nada más que decir, antes de juzgarme, perdoname por haberte sacado de nuestras vidas, dejado libre, ya podés disfrutar la vida, no tenés que viajar más y ya no te vamos a molestar más. Esto lo escribió al padre del niñito con autismo, la madre con la que estaban en pareja todavía, vivían juntos, ¿sí? Mamá, papá vivían juntos y tenían un hijo en común con autismo. Estando juntos, sin haberse separado, sin absolutamente nada, la madre pasó de tener un montón de reclamos para con el padre a matar al niño y matarse a sí misma posteriormente. ¿Escucharon de este caso? Probablemente sí, salió en un par de medios de comunicación, pero ahí murió, llamativo. No se habló más nada, no pasó como en el caso del crimen de Villa Crespo. Este caso murió ahí. Yo estaba esperando que saliera un poco más de información para hablar de él y no salió. Llamativo. Por lo menos ahora no veo a tanta gente justificando esta clase de barbaridades y diciendo que la madre tenía razón o algo por el estilo, cosa que hace unos años hubiera ocurrido. Pero también me llama la atención que no haya tenido el impacto mediático que debería haber tenido y el impacto mediático que hubiera tenido si esta carta lo hubiera escrito un chabón hacia una mujer después de matar a sus hijos en común y después de matarse a sí mismo. Caso que por supuesto hubiera sido considerado como violencia vicaria. Explícame por qué no hubo una instancia intermedia, ¿no? ¿Por qué esta señora en tal caso, si estaba tan infeliz con su matrimonio, no se divorció en lugar de asesinar a su hijo y después suicidarse ella misma? Explícame de qué manera podemos llegar a victimizar o justificar a una señora que hace esto cuando leemos su carta donde pretende culpabilizarlo a él también de que me vi empujada a matar a nuestro hijo en común y después suicidarme porque vos no nos dabas bola y parecía que me estabas poniendo los cuernos porque escondías el celular y cosas por el estilo. Interesante. Plantea la señora en su locura, en su psicopatía, en su maldad, en su crueldad, no sé exactamente cómo catalogarlo, termina culpabilizando en una carta al padre de su hijo, al cual mató, cuando ella es la única que acabó con la vida de su hijo. Ella es la única que ejerció una forma tan brutal y tan cruel de maltrato que llegó a quitarle la vida a su propio hijo. En las noticias que hablaban de ese caso que les acabo de leer, la madre esta que mató a su hijo con autismo y dejó esa carta, que les acabo de leer de fragmentos, decían que es que la madre tenía depresión. Yo la verdad es que no sabía que uno de los síntomas de la depresión era ir matando a tus hijos por la vida. Entiendo que en el caso de la señora de Villa Crespo, que mató a sus 2 hijos y mató a su marido, sí había un trastorno psicótico no especificado, pero particularmente en el caso de la depresión, la verdad es que conozco muchas personas que han tenido depresión, que han sufrido depresión o que la están transitando y nunca se les ha ocurrido matar a sus propios hijos. Así que yo no sé si sirve como excusa. Pero bueno, continuamos. También tenemos el caso de Milo, Derto. Esto fue en 2022, yo también tengo un video sobre este caso. En el caso de Milo había pasado algo parecido. La madre estaba con el nene, le terminaron dando la custodia al padre y cuando le dieron la custodia al padre, perdonen que suena mi WhatsApp por el medio, es que estoy grabando un video de forma totalmente improvisada porque necesito hablar de esto. Cuando le dieron la custodia al padre, la madre se lo cargó, lo mató. La típica de si no es conmigo, no es con nadie, versión con tu hijo, ¿sí? O sea, terminó matando a su hijo con tal de no darle la custodia al padre. El padre de Milo declaró que la madre no aceptaba la separación y lo había amenazado ya en reiteradas ocasiones con hacerse daño a sí misma o hacerle daño al bebé si la abandonaba. Fue después de 2 semanas de la separación definitiva cuando la señora esta, la loca de mierda, se enteró de que iba a perder la custodia y finalmente terminó cumpliendo con sus amenazas. Voy a cerrar el WhatsApp para que no siga jodiendo mientras tanto. Envió al padre un mensaje de texto que decía: olvídate de Milo para siempre, y fue esa misma noche que terminó cargándose al niño, que lo terminó matando.
Esta señora Paula Guerrero enfrentó cargos por homicidio doblemente agravado por el vínculo y por alevosía y está presa, por suerte, ¿no? Por suerte, mínimo. Bueno, todos estos casos se vienen acumulando en una serie de casos. Este es el nuevo, este último es el nuevo, donde una señora casi mata a su hijo y que por suerte, te digo, terminó en final feliz y pudo ser rescatado. Nuevamente con un factor en común, un intento de venganza contra el padre del menor, contra el padre del bebé en cuestión. ¿Saben qué es lo interesante de todos estos casos? Tengan final feliz. Cuando hay un nene que casi se muere y su propia madre amenazó con matarlo, no sé qué tan feliz puede ser, pero dentro del contexto podríamos considerar un final feliz. Esto te lo estoy contando porque más allá de que las cifras, en Argentina no tenemos cifras de filicidios agregadas por sexo del perpetrador, no cifras oficiales, pero en términos generales, a nivel mundial, el 70% de los filicidios son cometidos por las madres, ¿sí? Esto como para que lo tengamos en datos. En España estos números se repiten. Y aún así, aún con todo esto, la señorita Mónica Macha, no sé si la conocen, diputada nacional, era diputada nacional por el Frente de Todos, impulsó un proyecto de ley, un proyecto de violencia vicaria. ¿Saben lo que es la violencia vicaria? Bueno, en términos del proyecto de ley de violencia vicaria de Mónica Macha, que lo presentó, si no mal recuerdo, en el año, no sé si 2020, ya les confirmo, denme un segundito, porque sé que hubo una reforma, un intento de reforma en 2024. Bueno, el caso, me cago en la diferencia. La cuestión es, en este proyecto de Mónica Macha de violencia vicaria, buscan definir que la violencia vicaria como la que se ejerce sobre hijos e hijas, objetos, animales o personas afectivamente significativas para la mujer, con el objetivo de hacerle daño. La misma puede mantenerse con una agresión psicológica, física, sexual, económica, vincular y o judicial sobre las hijas, hijos de la mujer o como un obrar negligente de manera sistemática con respecto a los cuidados requeridos por la edad de la niña. ¿Qué significa esto? Esto es una retorcida de la definición de violencia vicaria de Sonia Vaccaro, ¿sí? Que ya se los voy a mostrar cuál es la definición de violencia vicaria de Sonia Vaccaro y les voy a decir quién es Sonia Vaccaro. Sonia Vaccaro es una psicóloga forense feminista que en el año 2012 decidió agarrar el concepto de violencia vicaria, que ya tenía un consenso por su significado en la comunidad de la psicología, y cambiarle la definición dotándola de un componente de género. Según Mónica Macha, la violencia vicaria, lo pueden encontrar en su página web, soniavaccaro con 2c.com/acerca/d/2. Y además pueden observar que patentó el concepto de violencia vicaria como marca registrada. Todos los días vemos como hombres que durante el matrimonio no se preocuparon e interesaron por sus hijos al momento del divorcio solicitan la custodia compartida, un régimen de visitas amplios, y algunos solicitan la custodia plena, solo por su afán de continuar en contacto con la mujer y continuar el maltrato, ahora a través de los hijos y las hijas. A este fenómeno lo he denominado unilateralmente violencia vicaria, como si tener un título de psicóloga te habilitara a cambiarle la definición a un concepto de forma totalmente unilateral. Marca registrada, una pequeña R adentro de un circulito después de violencia vicaria. Aquella violencia que se ejerce sobre los hijos para ir a la mujer. Es una violencia secundaria a la víctima principal, que es la mujer. El pendejito en el medio chupa un huevo, pero bueno, en fin. Es la mujer la que se quiere dañar y el daño se hace a través de terceros por interpósita persona. El maltratador sabe que dañar, asesinar a los hijos e hijas es asegurarse de que la mujer no se recuperará jamás. Es el daño extremo. Bueno, esta señora, ustedes no la conocen quizás, es la gran referente de la violencia vicaria, lamentablemente. Es la que dio la definición para legislar la violencia vicaria en España, que quedó tipificada dentro de la Ley de Protección a los Niños, también conocida como Ley Rhodes, que se fue aprobada en el año 2021, y es la misma definición de la cual se nutre Mónica Macha para el proyecto de ley que ella misma presentó en Argentina para tipificar la violencia vicaria. Vamos un paso más allá. Les voy a terminar con esto de la violencia vicaria. La violencia vicaria es un concepto que existe desde los años 90. El primer paper al que nos podemos remitir sobre violencia vicaria data del año 1997, si no mal recuerdo, ya mismo se las voy a confirmar.
Sí, no, mirá, 96 es la primera mención que hay a la violencia vicaria y habla en términos totalmente ajenos a cuestiones de género. En el 97 aparece otro artículo publicado por A. McMurray, que se llama estamos hablando de artículos científicos, ¿sí? Un paper, una investigación. Violence Against Ex-Wives, Anger and Advocacy. Traducido sería violencia contra las ex esposas, bla, bla, bla. Es un artículo que se dedica a hablar justamente de las formas de violencia más comunes que sufren las ex esposas. Y dentro de esas violencias más comunes hablan de la violencia vicaria, vicarious violence, lo dicen en el ACERT. ¿Qué ocurre? Acá están hablando en términos de la violencia vicaria como si decirte, ¿no? Una de las formas más comunes de violencia que sufren los perros son las patadas. Entonces nosotros pasáramos a entender que patada es una forma de violencia que solo pueden sufrir los perros. Eso es exactamente lo que hizo Sonia Vaccaro. Agarró este concepto que vio en un paper hablando de las ex esposas y lo retorció para convertirlo en una forma de violencia que solo podrían sufrir las mujeres, ¿sí? Pero realmente la violencia vicaria es única y exclusivamente la violencia por interpósita persona, la violencia que se da con una persona en el medio. De hecho, vicario significa eso, a través de. Existe el aprendizaje vicario, que es como aprenden a coger los pandas, ¿sí? Viendo a otra pareja de pandas coger. En este caso, la violencia vicaria es la violencia que se da a través de alguien más. Si yo quiero hacerle daño a mi papá, le pego una cachetada a mi abuelo, porque sé que mi papá lo quiere mi abuelo, que es su papá a su vez. Entonces, si yo mi objetivo final es herir los sentimientos de mi papá, sé que pegarle a mi abuelo va a funcionar. Bien, eso vendría a ser violencia vicaria. Después agarró el feminismo, se cogió este término de la forma en la que pudo y quiso, de la mano de Sonia Vaccaro, una tipa que posteriormente, con todo el desprecio por la verdad y por la violencia que sufren estos pendejos, los niños, terminó registrando violencia vicaria como marca registrada. Hay que ser hija de puta y hay que ser basura de ser humano. O sea, ¿cómo se te ocurre registrar como marca registrada algo así? Pero bueno, otro tema. La humanidad de Sonia Vaccaro, la ausencia de esa humanidad a mí no me sorprende en absoluto. Bueno, y resulta que esta persona llamada Mónica Macha, que hizo el proyecto de ley de violencia vicaria en Argentina, buscando lo mismo que Sonia Vaccaro, lo mismo que ocurrió de mano de Irene Montero con la ley de infancia en España. Mónica Macha hizo en su momento un eventito de mierda en el Congreso, donde puso a exponer un montón de profesionales a hablar sobre cómo se podía tipificar la violencia vicaria. Y apareció el forro de Enrique Stola, que no sé si ustedes lo conocen, Enrique Stola, pero es un psiquiatra, que hay gente que duda de que sea psiquiatra, bueno, ni siquiera es el tema. Un psiquiatra que era amigo de el ex condenado por pederastia, que fue condenado por pederastia Jorge Corsi, digo que es ex amigo, porque después de eso obviamente se separaron, por lo menos mediáticamente. Y este tipo es uno de los grandes adalides de la defensa de las mujeres y de los niños, aparentemente, de la boca para afuera. Estuvo involucrado en el caso de Telma Fardín, le hizo un informe a Telma Fardín, informe que desacreditaron total y absolutamente porque era absolutamente anticientífico. Estuvo también metido en la causa de Ana Chiara del Boca, donde se estipuló, se dictó la falta de mérito en la causa porque la niña tenía recuerdos implantados por parte de la madre para manipularla en contra del padre, unas barbaridades. Bueno, y este tipo así, en todas las causas problemáticas, este chabón está metido. Y este chabón fue invitado a hablar de el proyecto de ley de violencia vicaria y dijo lo siguiente: voy a hacer lo posible para que ustedes lo escuchen. Lo voy a poner fuerte. He visto que muchas compañeros, compañeras, fundamentalmente compañeras, están pidiendo que se elegir. Uy, ¿qué pasó? Bueno, se los voy a poner de vuelta desde mi computadora porque ahí está, mira, ahí va a ser mejor porque lo tengo guardado en Telegram y funciona para la mierda. Miren, escuchen. He visto que muchas compañeros, compañeras, fundamentalmente compañeras, están pidiendo que se legisle sobre la violencia vicaria, pero no se puede hacer, o sugiero que no se haga una ley fuera solo de violencia vicaria. Ojito, Este tema tiene que estar dentro de las leyes que protegen
los derechos de las mujeres, como por ejemplo la 26485. ¿Por qué? Porque si no, los tipos la van a utilizar para ellos. Claro, porque los tipos si no la van a utilizar para ellos. Claro, claro, Enrique, ¿cómo no se nos ocurrió? ¿Qué problema sería, ¿no? Que de repente casos como los que están ocurriendo ahora, como el de este pobre bebé que sobrevivió de puta casualidad en Santiago del Estero, gracias a que su papá se apuró a denunciar y la fiscal actuó rápido, sobrevivió después de las amenazas de la madre para hacerle daño al papá, o el caso de Milo, o el caso de Marcelino y Pía, o el caso de Lucio, podrían quizás haber sido considerados violencia vicaria, ¿no? Pero el feminismo no quiere eso. El feminismo defiende a capa y espada que la violencia vicaria solo pueden sufrirla mujeres a manos de hombres, pero jamás a la inversa. Incluso cuando hay un consenso anterior a este delirio del feminismo de querer considerar la violencia vicaria como algo que solo pueden sufrir mujeres. Recordemos, el primer paper que habla de violencia vicaria data del año 96 y no tiene nada que ver con violencia contra las mujeres. Sonia Vaccaro se basó en un paper del año 97, un año después, si no mal recuerdo. Eran todavía en los 90, o sea, no habíamos llegado ni en los 2000. Y en ese paper que habla sobre la violencia contra las ex esposas, dijo, si la silla es un asiento es una silla necesariamente, no hay otro tipo de asientos. Espero que me estén entendiendo el ejemplo, ¿no? Si la mayor parte de pacientes de cáncer son ancianos, la mayor parte de ancianos son pacientes de cáncer. Esa es la lógica estúpida que usó a propósito Sonia Vaccaro para retorcer un concepto que ya estaba establecido que significaba por parte de la comunidad de la psicología. Además, Sonia Vaccaro se atribuye a sí misma tener un documento fundador de cómo surge su investigación sobre la violencia vicaria, porque es una violencia que solo pueden sufrir las mujeres, y yo los invito a dedicar su vida entera a buscar ese documento fundador, y les digo una cosa, no lo van a encontrar. ¿Saben por qué? Porque no existe, no hay nadie que haya sido capaz de encontrarlo, y la propia Sonia Vaccaro jamás lo ofreció. Seguimos con esto. Sonia Vaccaro es una tipa que tiene un libro, que lo tengo acá guardado, un libro muy, muy conocido dentro del Club de las Idiotas, que se llama, mira, el pretendido síndrome de alienación parental, un instrumento que perpetúa el maltrato y la violencia. Y resulta que hay gente que le hizo un análisis técnico a este libro, y resulta que hay referencias que no existen, hay plagio, hay links rotos, hay cosas que son directamente mentiras. Esa es la persona que dio la concepción fundadora por la cual ahora en cada vez más países del mundo no se está protegiendo a los niños de la forma en la que deberían, y no se los está contemplando como víctimas primarias o secundarias, como lo quiera llamar, de violencia vicaria, y por eso no se está reconociendo que los hombres puedan ser víctimas de violencia vicaria y que sus hijos no puedan ser víctimas de violencia vicaria, por la locura de esta señora, de nombre, repito, Sonia Vaccaro. Esta es una de las grandes defensas del feminismo a día de hoy, una de sus grandes conquistas, el reconocimiento de la violencia vicaria. Se los digo porque todo tiene que ver con todo. Y si ahora este caso hubiera sido a la inversa, si este caso donde un bebito de 1 año y 2 meses se salva de puta casualidad, porque la madre reacciona rápido, porque el padre estaba haciéndole estas terribles torturas a su bebé, y le hubiera mandado mensajes a la madre amenazándola y demostrándole que era una venganza contra ella, ahora estaríamos viendo en todos lados un montón de reportajes larguísimos ocupando todas las cadenas de televisión con expertas en género hablando de la violencia vicaria. No lo estamos viendo porque fue a la inversa. Y porque hemos construido un relato delirante, enfermizo y criminal, donde no podemos contemplar que la violencia vicaria la sufran hombres también. Así es. Un gran compañero mío, experto en igualdad, es una frase que me gustó mucho, y es como que si por ley estuviéramos poniendo que los incendios no existen. Entonces, aunque estemos viendo una casa al lado nuestro prendiéndose fuego, como por ley los incendios no existen, tenemos que hacer de cuenta que no está pasando nada. Y yo, cuando hablo así, cuando hablo 25 minutos sin parar, es que estoy recaliente. Ustedes ya me conocen. Así que nada, voy a subir este video así como salga, y perdón que el audio sea una reverenda chotada. Los amo, cabeza de pollo.